Mis padres no dejaban de entrar a la fuerza en mi apartamento, así que me mudé sin decirles y dejé que se enfrentaran a la policía. Me llamo Elena Ramírez, y esta historia comienza el día en que me di cuenta de que ya no vivía sola en mi propio apartamento. Mis padres llevaban meses entrando sin permiso, reorganizando mis cosas, revisando mi refrigerador, dejando que mi hermana durmiera en mi cama, siempre insistiendo en que era por mi seguridad, siempre fingiendo que era amor. Intenté hablar. Intenté poner límites. Incluso cambié las cerraduras. Pero nada me preparó para el momento en que cruzaron una línea que nunca podría deshacer. Así que me mudé sin decirles nada. Desaparecí. Y lo increíble fue que entraron en tal pánico que lo que sucedió después involucró a un nuevo inquilino, una llamada al 911 y a oficiales de policía exigiendo explicaciones que ninguno de nosotros estaba preparado para dar. Desde los 13 hasta los 17 años, la puerta de mi habitación podría haber sido de cristal. Mi mamá tenía la costumbre de entrar sin tocar, moviéndose por mi espacio como si fuera simplemente una extensión del suyo. Leía mis diarios para asegurarse de que no estuviera ocultando nada peligroso, sacudía mi mochila para inspeccionar cada carpeta, cada trozo de papel, cada nota pasada entre amigos, y revisaba regularmente mi teléfono bajo el pretexto de vigilancia parental. Si quería estudiar en la biblioteca con compañeros de clase, insistía en que me quedara en casa donde pudiera verme, llamándolo trabajar desde casa antes de que eso fuera común. Aunque todo lo que yo quería era sentarme en una mesa redonda con amigos como un adolescente normal. Mi papá, más callado pero no menos intrusivo, instaló una aplicación de rastreo de ubicación en mi teléfono, diciéndome que era solo para emergencias. Pero las emergencias, de alguna manera, incluían cada vez que iba en bicicleta al parque, visitaba a un amigo o me quedaba 10 minutos más en la escuela. Solo asegurándome de que estés a salvo, decía, señalando con orgullo el punto en movimiento en su pantalla como si yo fuera un paquete en reparto. A los 15 años, tuve mi primer novio, un chico dulce y nervioso llamado Mateo, que siempre olía ligeramente a chicle de menta. Nos enviábamos tímidos mensajes sobre tareas y planes de fin de semana. Nada remotamente escandaloso. Pero una noche, dejé mi teléfono cargando en el mostrador de la cocina, y mi mamá lo tomó. Leyó cada conversación, cada emoji, cada broma incómoda. Luego, durante la cena, recreó los mensajes dramáticamente, riendo hasta llorar mientras mi papá se reía y Liliana, mi hermana menor, resopló tan fuerte que le salió leche por la nariz. Recuerdo estar sentada allí, con las mejillas ardiendo, queriendo desaparecer debajo de la mesa porque algo tierno y privado se había convertido en un sketch de comedia para el entretenimiento familiar. Mateo rompió conmigo una semana después, diciendo que mi mamá lo asustaba. No lo culpé. Liliana, mientras tanto, vivió una infancia completamente diferente. Mientras mis cajones eran inspeccionados, su habitación era una zona prohibida. Mientras mi actividad en línea era monitoreada, ella se quedaba jugando con amigos hasta las 3 de la mañana sin ninguna consecuencia. Cuando se saltaba una clase, mamá decía que estaba pasando por una fase. Cuando yo me saltaba una sola tarea, mamá me castigaba por 2 semanas para que aprendiera disciplina. Liliana no podía hacer nada mal. Yo podía hacer muy poco bien. No es que fuera una mala persona. Simplemente creció creyendo que el mundo, incluyéndome a mí, debía doblegarse a su comodidad. Y nuestros padres reforzaron esa creencia todos los días. Uno de los momentos más humillantes de mi adolescencia ocurrió durante una pijamada en casa de mi amiga Sofía. Los padres de Sofía me habían recibido calurosamente, ofrecido bocadillos y nos dejaron elegir películas. Se sentía como un vistazo a un tipo diferente de familia, una que confiaba en sus hijos. Pero a las 9:30 de la noche, mi mamá tocó el timbre. No para recogerme, no por una emergencia, sino para asegurarse de que la casa estuviera limpia y segura. Entró directamente en el dormitorio de Sofía, levantó las esquinas del colchón para buscar ácaros, abrió cajones, olió una almohada e interrogó a la mamá de Sofía sobre la supervisión, los toques de queda y las contraseñas del wifi. Quería fundirme con la alfombra. Sofía nunca me volvió a invitar. Para cuando me gradué de la secundaria, estaba agotada de ser vigilada, seguida y corregida. Soñaba con ir a la universidad en la costa opuesta, Seattle, Boston, cualquier lugar donde los océanos o las montañas pudieran protegerme de la intrusión constante. Pero la vida, como suele suceder, hizo que la elección práctica fuera más fácil que la emocional.
las becas, las perspectivas laborales y mi carrera apuntaban a Colorado. Y las mejores oportunidades no estaban en Boulder o Colorado Springs. Estaban en Denver, a un corto trayecto en coche del suburbio donde había crecido bajo el microscopio de mis padres. Mudarme por completo se sentía imposible económicamente, así que llegué a un acuerdo. Me mudé 30 minutos al sur, a la ciudad, diciéndome a mí misma que la adultez por sí sola me daría el espacio que había anhelado desde la infancia. Creía que una vez que pagara mi propio alquiler, cocinara mis propias comidas y cerrara la puerta de mi propio apartamento, las reglas no escritas de la independencia estadounidense tomarían el control. Los padres, me dije, no aparecen sin ser invitados en las casas de sus hijos adultos. No revisan sus refrigeradores ni reorganizan su ropa sucia ni reparten llaves de repuesto como si fueran recuerdos de fiesta. Realmente pensé que tener 29 años, ser financieramente independiente y vivir sola en Denver sería suficiente para establecer un límite que mi familia nunca había respetado, pero que seguramente ahora lo haría. Estaba equivocada. Las semillas de todo lo que eventualmente sucedería, las entradas forzadas, la privacidad robada, el pánico, la policía se plantaron mucho antes de que yo firmara ese primer contrato de arrendamiento. Simplemente aún no lo sabía. La primera intrusión ocurrió cuando me desperté un tranquilo domingo por la mañana con un sonido que no pertenecía a mi apartamento. El agudo siseo del aceite al golpear una sartén caliente, seguido del rítmico raspado de una cuchara de madera contra el metal. Por un momento, medio enterrada bajo mis mantas, pensé que eran los restos de un sueño. Pero luego llegó el inconfundible aroma de cebollas dorándose, ajo chisporroteando y algo espeso y sabroso burbujeando a fuego lento. Me senté de golpe, con el corazón hundiéndose con una familiaridad que no quería reconocer. Las únicas personas que cocinaban así, las únicas personas que cocinaban en mi apartamento, eran las que no deberían haber estado ni cerca. Saqué las piernas de la cama y caminé hacia el pasillo, todavía somnolienta, con el pelo enredado y mi sudadera a medio cerrar. En el momento en que entré en la sala, la escena ante mí me dejó sin aliento. Mi madre, Isabel, estaba de pie en mi cocina usando uno de sus delantales florales, revolviendo una olla de estofado de carne como si se hubiera despertado aquí, como si fuera una mañana de domingo normal en una casa de su propiedad. Mi padre, Carlos, estaba recostado en mi sofá, con las piernas cruzadas, el control remoto de la televisión en la mano, usando el mismo par de pantuflas marrones que siempre usaba en casa. Excepto que esta no era su casa. Era la mía. O eso creía. Buenos días, cariño, dijo mi mamá sin darse la vuelta, como si yo llegara tarde a mi propia cocina. Supuse que dormirías hasta tarde. Siempre te quedas despierta hasta muy tarde los fines de semana. Parpadeé, luchando por encontrar mi voz. Mamá, papá, ¿cómo? ¿Cómo entraron aquí? Mi madre finalmente se giró hacia mí, con las cejas levantadas como si la respuesta fuera obvia. Metió la mano en el bolsillo de su delantal y colgó una pequeña llave plateada entre dos dedos. La llave de emergencia, dijo con ligereza. Solo para mirar. Mi papá se rió de su broma, acomodándose más profundamente en los cojines del sofá. Yo no me reí. La llave se balanceaba suavemente, reflejando tiras de luz matutina en su borde, y algo dentro de mí se retorció. Se la había dado hacía meses, a regañadientes pero obedientemente, porque insistió en que toda hija responsable proporcionaba una en caso de que algo sucediera. Había imaginado situaciones como desmayarme en la ducha, perder el conocimiento o, no sé, una fuga de gas. Emergencias reales. No esto, mamá, dije lentamente. Una llave de emergencia es para emergencias. No puedes simplemente entrar cuando quieras. No seas dramática, respondió, volviéndose a la olla. Tu refrigerador estaba vacío, excepto por esas tristes ensaladitas. Nadie puede vivir de ensalada. La gente necesita comida de verdad. Dijo comida de verdad como si fuera una obligación moral que había jurado cumplir. Abrí mi refrigerador con incredulidad. Algunos de mis recipientes habían sido empujados hacia atrás. En su lugar, había frascos de vidrio con sus encurtidos caseros, recipientes de plástico con sobras, caldo de res, zanahorias, papas, apio, todos los ingredientes que ella consideraba esenciales para alguien que trabaja demasiado para cuidarse. Antes de que pudiera protestar,
Comenzó a reorganizar las cosas con la eficiencia de alguien que organiza su propia cocina, moviendo mis platos a otro gabinete, apilando mis tazas de manera diferente, desechando las comidas congeladas que había comprado en oferta. «Estos están llenos de químicos», murmuró. «¿Por qué gastar dinero en veneno?». Mi padre intervino sin levantar la vista de la televisión. «Tu madre solo está tratando de ayudar. Condujimos hasta aquí para asegurarnos de que estés bien. El vecindario se ve un poco peligroso». «Mi vecindario está bien», dije, un poco demasiado bruscamente. Mamá se giró, dándome el tipo de mirada que me hacía sentir de 12 años otra vez. ¿Qué clase de hija le habla a su propia madre como si fuera una extraña? «Vinimos porque nos preocupamos». Enfatizó la última palabra como si invalidara todo lo demás. Traté de calmarme. «Solo quiero que la próxima vez me envíen un mensaje de texto primero. ¿O llamen? Eso es todo». Ella chasqueó la lengua. «Mensaje de texto. Llamar. ¿Para qué? Esta es tu casa. Pero sigues siendo mi hija. Si veo que mi hija no está comiendo bien o durmiendo bien, se supone que debo ignorarlo». Antes de que pudiera responder, levantó la tapa de la olla y revolvió. «Prueba esto». «Ya casi está». No lo probé. No podía. Mi mente daba vueltas. ¿Cuántas veces habían hecho esto antes de hoy? ¿Cuántas mañanas habían estado aquí mientras yo estaba en el trabajo? ¿Habían abierto cajones, leído mi correo, me habían visto dormir? Las preguntas se acumulaban, pesadas y sofocantes. Pero mi madre, ajena o reacia a ver mi incomodidad, se secó las manos en el delantal, caminó hacia el mostrador y colocó un pequeño llavero junto a mi frutero, un llavero con 2 llaves adicionales que nunca había visto. «Toma», dijo casualmente. «Aquí está la llave del portón y la llave del buzón. Así es más conveniente». «¿Para hacer qué conveniente?», pregunté, mi voz apenas un susurro. «Para que la próxima vez no tengamos que molestarte», dijo, sonriendo como si me hubiera regalado algo precioso. Me quedé allí congelada, queriendo oponerme, exigir mi espacio, insistir en que esto no estaba bien. Pero años de condicionamiento tiraban de mí como hilos invisibles, y todo lo que logré fue un rígido asentimiento. Mamá me besó la mejilla antes de irse. Papá saludó desde la puerta, y sus pasos se desvanecieron por el pasillo. Miré el nuevo llavero sobre mi mostrador como una luz de advertencia que tenía demasiado miedo de reconocer. Una parte de mí ya sabía que esta no sería la última vez. Pero en lugar de enfrentar el miedo que se enroscaba en mi estómago, me dije la misma mentira que había repetido desde la infancia. Tal vez estoy exagerando. Tal vez esto es normal. Tal vez esto es solo la familia. Y por ahora, esa mentira era más fácil que enfrentar la verdad. Estuve fuera exactamente 48 horas en un corto viaje de trabajo a Boulder, reuniones, una conferencia, una cena de networking. Y todo el tiempo me permití creer que tal vez las cosas se estaban calmando. Mis padres no habían mencionado volver, y yo, ingenuamente, asumí que la conversación sobre los límites, por superficial que fuera, se había quedado grabada en algún lugar de la mente de mi madre. Cuando abrí la puerta de mi apartamento ese jueves por la noche, con la maleta rodando detrás de mí, esperaba el silencio familiar, el tenue aroma a lavanda de mi difusor, la sensación de alivio que provenía de entrar en un espacio que se suponía que era mío. En cambio, entré en el inconfundible caos de la presencia de otra persona. Lo primero que noté fue mi cama. El edredón estaba arrugado, empujado hacia el final del colchón, y las almohadas estaban hundidas en 2 formas distintas. Mis sábanas tenían impresiones que yo no dejé, evidencia de que alguien había dormido allí recientemente, cómodamente, sin permiso. Me quedé congelada en la puerta de mi habitación, mi mente tratando de inventar excusas más rápido de lo que mis ojos podían absorber la verdad. Tal vez el colchón se está asentando de forma extraña. Tal vez olvidé hacer la cama antes de irme. Pero soy meticulosa. Nunca lo olvido. Y la hendidura en el lado derecho de la cama era inconfundiblemente fresca. Luego llegó el olor, una mezcla de ketchup, papas fritas frías y hamburguesas baratas de comida rápida. Entré en la cocina y encontré 3 recipientes grasientos apilados descuidadamente en el mostrador, servilletas hechas una bola y tiradas cerca, un refresco a medio terminar sudando junto al fregadero.
Mi bote de basura rebosaba de envoltorios arrugados que no eran míos. Se sentía como si alguien hubiera tenido una fiesta nocturna en mi ausencia, excepto que aquí no había ninguna fiesta, solo prepotencia. Mi estómago se apretó mientras me dirigía a mi escritorio. Mi computadora portátil, que siempre dejaba centrada, estaba desplazada hacia un lado, en un ángulo incómodo, como si alguien la hubiera empujado para hacer espacio para sus codos. La pantalla, normalmente apagada, brillaba débilmente. Una señal de que había sido abierta y cerrada no hacía mucho. Revisé el historial del navegador, aunque tenía miedo de saber. Vídeos de YouTube, búsquedas aleatorias en Google, algunos bailes de TikTok que no reconocí. Alguien había usado mi computadora como si fuera su dispositivo de entretenimiento personal. Luego me giré hacia mi armario. La puerta corrediza estaba completamente abierta y dentro, mi ropa era un desastre. Perchas torcidas, chaquetas tiradas sobre cajas de zapatos. Un par de vestidos habían desaparecido por completo. Mi suéter favorito, el que siempre doblaba en el estante superior, no estaba. Un par de botas habían sido movidas del suelo a la cama. Y lo peor de todo, los artículos de maquillaje en mi tocador estaban manchados y desordenados, como si alguien los hubiera probado antes de una noche de fiesta. Mi respiración tembló. No de miedo, sino de la profunda y hueca violación que se extendía por mi pecho. Alguien había vivido en mi espacio, dormido, comido, vestido, tocado mis pertenencias mientras yo estaba a 2 ciudades de distancia, ganando un sueldo para mantener una vida que aparentemente ni siquiera se consideraba mía para controlar. Llamé a mi madre de inmediato. Respondió al primer timbrazo, su voz exasperantemente alegre. «Elena, volviste temprano. ¿Cómo estuvo Boulder?» No me molesté con las cortesías. «Mamá», dije, con la voz tensa. «Alguien ha estado en mi apartamento». «Ah», respondió casualmente, como si hubiera mencionado el clima. «Sí, fue Liliana. Necesitaba un lugar donde quedarse 1 o 2 noches. Ella y ese novio suyo tuvieron otra gran pelea». Sentí que mi mandíbula se apretaba. «Mamá, dejaste que Liliana se quedara aquí sin decírmelo». «No estabas en casa», dijo simplemente, como si la ausencia equivaliera al consentimiento. Y Liliana estaba llorando, completamente desconsolada. Necesitaba un lugar seguro. «Como tú no estabas en casa, le dije que usara el tuyo». Mi agarre en el teléfono se tensó. «¿Por qué no me preguntaste esta vez?» Su tono se agudizó. «Elena, eres demasiado egoísta. Tu hermana está pasando por una crisis y a ti solo te importan tus muebles, tu computadora. Simplemente. No sé qué te ha pasado desde que te mudaste». El calor subió por mi cuello. Terminé la llamada antes de decir algo de lo que me arrepintiera, pero no podía dejarlo así. Llamé a Liliana a continuación. Respondió con un gemido cansado. «Oye, ¿qué pasa? ¿Te quedaste en mi apartamento?», pregunté. Hubo una pausa. Sí. Pensé que mamá te lo había dicho». «No lo hizo». «Oh». Liliana sonaba despreocupada, indiferente. «Bueno, quiero decir, supuse que no te importaría. No lo estabas usando, y tu cama es mucho más cómoda que la mía». Esa última frase fue dicha casualmente, como si mi espacio personal fuera un recurso comunitario. «Liliana», dije lentamente. «No puedes simplemente usar mi apartamento sin preguntarme. Eso no está bien». Ella suspiró dramáticamente. «Elena, relájate. Mamá dijo que siempre estás trabajando o viajando. Dijo que no necesitas tanto el lugar. Si está vacío, ¿por qué no puedo quedarme aquí a veces? No es como si estuvieras casada o tuvieras hijos». Fue dicho con una risa ligera, pero su peso aplastó algo dentro de mí. En ese momento, me di cuenta de que mi familia no veía mi apartamento como mío. Lo veían como una extensión de la casa de los Ramírez, una ubicación satélite que podían usar cuando les conviniera. Un dormitorio de invitados, un almacén, un lugar para dormir. Lo que se ajustara a la crisis del día. Cuando Liliana colgó, ofreciendo un despreocupado «te quiero». «No te enojes», me quedé de pie en el centro de mi sala, rodeada del desorden que dejaron, y sentí que mi sentido de propiedad se deslizaba como arena entre mis dedos.
Mi hogar, mi santuario, había sido reducido a un plan de respaldo, un lugar por el que pagaba pero no controlaba. Un lugar donde mi ausencia se consideraba permiso. Por primera vez desde que me mudé, un pensamiento escalofriante se apoderó de mí. Tal vez no estaba viviendo de forma independiente en absoluto. Tal vez solo había reubicado el mismo problema en un nuevo código postal. Y con esa comprensión llegó algo que no había sentido desde la infancia. Un pavor profundo y silencioso que susurraba, esto es solo el comienzo. Conduje a casa de mis padres con un nudo en el estómago tan apretado que sentía que me estaba contrayendo las costillas. Su casa estaba en un tranquilo suburbio de Denver, el tipo de lugar donde los céspedes se cortaban con precisión militar y las coronas de las puertas cambiaban con cada estación. Estacioné en la entrada, mirando por un momento las ventanas que brillaban cálidamente contra el sol de la tarde, preguntándome cómo una casa que parecía tan pacífica desde fuera podía sentirse tan sofocante en el momento en que cruzabas la puerta. Cuando entré, el olor me golpeó primero. Tarta de manzana recién hecha, canela y mantequilla derritiéndose en el aire como una pintura de Norman Rockwell hecha realidad. A mi madre le encantaba hornear los fines de semana, y en cualquier otro día podría haber encontrado consuelo en ello. Pero hoy se sentía manipulador, como si estuviera usando la nostalgia como un arma. Mi padre estaba en la mesa de la cocina leyendo el periódico y mi madre estaba sacando una tarta del horno, con las mejillas sonrojadas de orgullo. Parecía uno de esos comerciales donde todo es perfecto, la familia, el hogar, el calor, excepto que nada de eso era real. No hoy. Hola, cariño, dijo mi mamá alegremente, dejando la tarta. ¿Quieres un trozo? Es tu favorita. No me senté. Mamá, dije, controlando mi voz. Necesito que me devuelvas la llave de repuesto. La sonrisa se congeló en su rostro y luego se disolvió. Se giró lentamente, su expresión cambiando de confusión a ofensa en cuestión de segundos. ¿Qué acabas de decir? Tragué saliva. ¿La llave? La quiero de vuelta. El temporizador del horno sonó inútilmente de fondo, cortando el silencio. Mi papá bajó el periódico, frunciendo el ceño. Mi mamá se puso una mano en la cadera y me miró como si le acabara de decir que me mudaba a otro planeta. Elena, dijo, con la voz afilada. Te crié durante 29 años, y ahora me dices que quieres que te devuelva una llave de tu casa. Estás actuando como si fuera una extraña. Entraste en mi apartamento sin preguntar, le recordé. Dejaste que Liliana se quedara allí sin decírmelo. Revisaste mis cosas. Mamá, eso no es normal y no está bien. Ella jadeó como si estuviera profundamente herida. No es normal. Soy tu madre. Tengo todo el derecho a ver cómo está mi hija. No husmeé. Limpié. Cociné. Me aseguré de que estuvieras comiendo. Lo siento por preocuparme demasiado. Ahí estaba, el giro clásico, la alquimia emocional donde sus violaciones se transformaban en martirio en segundos. Mi padre se levantó, caminando hacia nosotros con pasos lentos y deliberados. Elena, tu mamá no tenía mala intención. Vives sola en la ciudad. Pasan cosas. Es peligroso. Que los padres guarden una llave es de sentido común. No si la usan cuando quieren, dije. No si se la dan a Liliana. No si tratan mi casa como si fuera su segunda sala de estar. El rostro de mi mamá se contrajo. No la tratamos como nada. Intervenimos para ayudar. Siempre ayudamos. Eso es lo que hace la familia. Se secó las manos en un paño de cocina, de repente temblando, las lágrimas formándose rápidamente, demasiado rápidamente, como si hubiera pasado años perfeccionando la actuación. No puedo creer que me estés haciendo esto, lloriqueó, con la voz quebrada. Después de todo lo que he sacrificado, después de trabajar turnos extra para que pudieras tener ropa para la escuela, después de pagar tus clases de manejo, tus facturas del dentista, tú. Vaciló dramáticamente antes de continuar. ¿Así es como me pagas? ¿Acusándome de qué? De preocuparme demasiado. El aire se espesó hasta que sentí que respiraba miel. Pesado, lento, pegajoso de culpa. Mi padre se paró a su lado, rodeándola con un brazo. Elena, dijo con un suspiro.
No vamos a devolver la llave. Mi corazón latía con fuerza en mis oídos. ¿Qué? Me oíste, dijo con firmeza. Somos tus padres. Necesitamos poder ver cómo estás. Si algo sucede, no podemos quedarnos afuera sin poder hacer nada. Tener la llave es razonable. ¿Razonable? Casi me reí. ¿Razonable para quién? ¿Para unos padres que nunca creyeron que yo me pertenecía a mí misma? ¿Para una familia que pensaba que la adultez era una sugerencia, no una realidad? Las lágrimas de mi madre fluían libremente ahora mientras apoyaba la cabeza en el hombro de mi padre, su voz ahogada. Nos está alejando. Ya no nos quiere. Mi padre le frotó la espalda y negó con la cabeza, decepcionado, mirándome como si yo fuera la irrazonable. No vamos a devolver la llave, Elena. Y eso es definitivo. Sentí que algo dentro de mí se endurecía. Tal vez se rompía. Pero fuera lo que fuera, hizo que mi voz saliera tranquila. Inquietantemente tranquila. Entonces cambiaré las cerraduras. La cabeza de mi madre se levantó de golpe. Sus lágrimas se detuvieron al instante, reemplazadas por una incredulidad con los ojos muy abiertos. No te atreverías. Mírame, dije. Por un momento, la habitación quedó en silencio absoluto, excepto por el débil tic-tac del reloj de la cocina. Mi madre me miró como si no me reconociera, como si me hubiera convertido en algo peligroso, ingrato, desleal. Tal vez en su mente lo había hecho. Pero por primera vez en años, sentí el más mínimo destello de poder. Pequeño, frágil, pero real. No esperé más dramas. No esperé la culpa, la manipulación, las acusaciones que sabía que seguirían. Recogí mi bolso, les di la espalda a sus expresiones atónitas y salí de la casa sin decir otra palabra. El olor a tarta de manzana me siguió hasta la puerta como un fantasma de la familia que pretendíamos ser. Pero no miré atrás. Y mientras me subía a mi coche y encendía el motor, un pensamiento se repetía silenciosa e implacablemente en mi mente. Si no respetan mis límites voluntariamente, construiré unos que no puedan cruzar. Cambiar las cerraduras se sintió como tomar mi primer aliento real en meses. Llamé a un cerrajero la misma tarde que salí de la casa de mis padres, observando desde el pasillo cómo quitaba el viejo cerrojo e instalaba uno nuevo que se cerraba con un chasquido satisfactoriamente final. Cuando me entregó el nuevo juego de llaves 3 copias, todas mías, sentí un alivio casi infantil, como si hubiera construido un muro lo suficientemente alto como para finalmente mantener el mundo fuera. Durante las siguientes 3 semanas, todo fue tranquilo, pacífico. Mi apartamento permanecía exactamente como lo dejaba cada mañana. Los cojines del sofá intactos, el refrigerador sin juzgar, el armario organizado, la cama aún perfectamente hecha. Empecé a dormir mejor. Dejaba mi computadora portátil en la mesa de café sin preocuparme de que alguien pudiera abrirla. Por primera vez desde que me mudé, realmente me sentí en casa. Empecé a creer, con cautela, que tal vez el límite que había forzado finalmente estaba funcionando. Pero los límites no funcionan con personas que se niegan a reconocerlos. Y en mi familia, la negación había sido una forma de arte durante décadas. Fue un jueves por la noche cuando todo se hizo añicos de nuevo. Había llegado tarde a casa después de un largo día en la oficina. Mis hombros doloridos, los párpados pesados, anhelando nada más que silencio y comida para llevar. Cuando abrí la puerta, asegurada con mi cerradura y mi llave, escuché el suave zumbido de la televisión antes incluso de entrar por completo. Mi corazón dio un vuelco. Las luces de la sala estaban encendidas y sentada en mi sofá, con las piernas cruzadas pulcramente, una taza de té humeando en la mesa de café como si fuera la dueña del lugar, estaba mi madre. Por un momento, el mundo se inclinó. Me agarré al pomo de la puerta, mareada, tratando de dar sentido a lo imposible. 3 semanas. 3 semanas de paz destrozadas en un instante. Mamá. Mi voz se quebró. ¿Cómo? ¿Cómo entraste aquí? Ella sonrió cálidamente, como si esta fuera la sorpresa de bienvenida a casa más normal. Oh, bien. Ya regresaste. Empezaba a preocuparme de que llegaras tarde. Tomó un sorbo de su té. Manzanilla. Siempre bebía manzanilla por las noches. Eso no es lo que pregunté, dije, con el pecho apretado.
¿Cómo entraste? Ella agitó una mano con desdén, como si la logística la aburriera. Llamé a tu arrendador. Claro, el señor Castillo. Un hombre muy amable. Muy comprensivo. Pronunció comprensivo como si mereciera un aplauso por su habilidad para encantarlo. Mi estómago se hundió. ¿Llamaste a mi arrendador? Asintió, orgullosa. Le dije que estaba preocupada porque no respondías mis llamadas. Dije que habías estado actuando deprimida últimamente, trabajando demasiado, sin salir del apartamento. ¿Qué podrías? Bueno, ya sabes. Dejó la frase colgando sugestivamente, como si insinuara que podría hacerme daño. Naturalmente, se asustó un poco. Vino a ver. Las cerraduras estaban cambiadas, así que ya no tenía llave. Le expliqué que era un problema de seguridad y le pedí acceso temporal para poder ver cómo estabas yo misma. Me sentí enferma. Mamá, mentiste. Le dijiste que estaba mentalmente inestable solo para poder conseguir una llave. Se encogió de hombros. No mentí. Has estado distante y trabajas demasiado. Y nunca respondes lo suficientemente rápido. Me preocupo, Elena. La intuición de una madre nunca se equivoca. La miré, atónita. Manipulaste a mi arrendador, susurré. ¿Entiendes lo retorcido que es eso? Ella frunció el ceño ante mi tono. Elena, ¿por qué hablas tan raro? Soy tu madre. Si estoy preocupada, voy a entrar. Las cerraduras que cambiaste me imposibilitaron ver cómo estabas. Así que resolví el problema. Mamá, esto es ilegal, dije, mi voz elevándose. Entrar en la casa de alguien sin su consentimiento es ilegal. Incluso si es tu familia. Se levantó, ofendida. ¿Ilegal? ¿Ilegal, Elena? Estoy tratando de mantener a mi hija viva y me estás citando la ley. El calor estalló detrás de mis ojos. No estaba en peligro. No estaba desaparecida. No estaba deprimida. Solo quería privacidad. Privacidad, repitió, incrédula. ¿Privacidad de tu propia madre? ¿Qué estás escondiendo que sea tan importante? Esa pregunta, afilada, sospechosa, goteando prepotencia, me golpeó como un puñetazo. Era la misma pregunta que hacía cuando leía mi diario de adolescente. La misma que hacía cuando revisaba mis mensajes, mis registros de llamadas, mi calendario. En su mundo, querer privacidad era prueba de culpabilidad. Di un paso adelante, manteniendo la voz firme solo por la fuerza. Mamá, tienes que irte. Se cruzó de brazos. No me iré hasta que hablemos de esto como es debido. No hay nada de qué hablar. Me miró como si estuviera siendo irrazonable. Tengo todo el derecho. No, dije más alto. No lo tienes. Sus ojos se entrecerraron. Ya veremos qué dice tu padre. Agarró su bolso, murmurando en español entre dientes sobre lo ingrata que me había vuelto, como el individualismo americano me había corrompido, como Liliana nunca la trataría así. Salió, pero no sin antes darme una larga y decepcionada mirada que intentó, como siempre, hacerme sentir que yo era el problema. La puerta se cerró detrás de ella. Mis piernas se sentían débiles. Me quedé en medio de mi sala, la habitación que ella había violado de nuevo, y sentí que la vergüenza, la ira y la impotencia se arremolinaban juntas tan violentamente que pensé que podría colapsar. Pero en cambio, encendí mi computadora portátil. Escribí un correo electrónico a mi arrendador, uno largo, profesional, directo, detallando que nadie, ningún padre, ningún hermano, ningún conocido está autorizado a entrar en mi apartamento bajo ninguna circunstancia sin mi permiso por escrito. Copié a la oficina de arrendamiento. Exigí que todas las llaves de repuesto fueran contabilizadas y aseguradas. Solicité documentación de a quién se le había concedido acceso temporal y cuándo. Y cuando le di a enviar, mis manos temblaban. Pero incluso entonces, en lo profundo de mi ser, sabía que no sería suficiente. Mi madre había cruzado cada límite que había intentado trazar, y cada vez encontraba una nueva forma de rodearlo, como si mi privacidad fuera un rompecabezas que estaba decidida a resolver. Simplemente no sabía todavía que lo que haría a continuación haría que todo lo anterior pareciera benigno.
Mi madre había dejado de respetar las puertas cerradas hacía mucho tiempo. Ahora estaba aprendiendo a eludir sistemas, reglas y personas también. Y no había terminado. No quería admitirlo, pero después de ver a Liliana trepando por mi ventana en la cámara, después de ver a mi madre abrir mi correo y manejar mis pertenencias como si fueran accesorios en su drama personal, algo dentro de mí se rompió. No podía dormir. No podía relajarme en mi propia casa. Cada crujido del edificio hacía que mi cuerpo se tensara, esperando que el pomo de la puerta girara o que la puerta del balcón se abriera. Mi apartamento, mi santuario, se había convertido en un escenario para sus violaciones. Así que reservé una sesión de terapia, no porque quisiera hablar de mi familia, sino porque necesitaba que alguien neutral me dijera si estaba perdiendo la cabeza o si esto realmente era tan insano como se sentía. Mi terapeuta escuchó en silencio mientras le explicaba todo, las invasiones de privacidad de la infancia, la primera entrada forzada, la manipulación de la llave con el arrendador, el trepar por la ventana. Cuando terminé, exhaló lentamente y dijo dos palabras que lo cambiaron todo. Esto es entrelazamiento. Luego añadió, y profundamente violatorio. La miré parpadeando. ¿Entrelazamiento? Ella asintió. Es cuando una familia no tiene límites emocionales o físicos. Cuando el padre ve al hijo como una extensión de sí mismo. Tu madre cree que el acceso es igual al amor. No reconoce tu autonomía. No reconoce tu adultez. Pero ella cree que está ayudando, susurré. El control a menudo se disfraza de preocupación, respondió suavemente. Sigue siendo control. Algo dentro de mí se desenredó dolorosamente, como un nudo apretado que se suelta. Ella continuó, Elena, no estás segura en tu casa. Ni emocionalmente, ni psicológicamente, y francamente, ni físicamente. Si la gente entra sin consentimiento, necesitas distancia. Distancia real. ¿Te refieres a mudarme? Sí, dijo. Y no les digas dónde. Esa frase se asentó sobre mí como una verdad que siempre había sabido pero nunca me había atrevido a imaginar. No les digas dónde. Porque si lo supieran, aparecerían. Siempre aparecían. Esa noche, acostada en la cama, mirando un techo que ya no sentía como mío, tomé una decisión. Abrí mi computadora portátil y comencé a buscar apartamentos, no en el mismo complejo, ni siquiera en el mismo vecindario. Necesitaba un lugar seguro, anónimo, un lugar al que no pudieran llegar con encanto o manipulación. Y fue entonces cuando lo encontré. Un edificio recién renovado cerca de Union Station. Un rascacielos con ascensores que requerían tarjeta de acceso, personal de recepción las 24 horas y cámaras en los pasillos cada 5 metros. Un lugar donde nadie podía entrar sin registrar su identidad y propósito. Un lugar construido para la privacidad, para los límites, para los nuevos comienzos. Programé una visita para la mañana siguiente. Caminar por el vestíbulo fue como entrar en otro mundo, suelos de mármol, iluminación cálida, un conserje que me saludó por mi nombre después de verificar mi identificación. El ascensor requería pasar una tarjeta de acceso solo para seleccionar un piso. El apartamento en sí era pequeño pero hermoso, ventanas altas con vistas a la ciudad, suelos de madera, una cocina que olía a pintura fresca y a seguridad. Seguridad, lo único que no había sentido en meses. Firmé el contrato de arrendamiento en el acto. Luego vino la logística. No quería que mi familia sospechara nada, así que todo tenía que suceder en silencio. En secreto. Contraté a una empresa de mudanzas usando mi correo electrónico del trabajo. Empaqué los artículos más pequeños en cajas después de la medianoche, cuando el edificio estaba en silencio. Dos colegas cercanos, Marisol y Leo, se ofrecieron a ayudar después de que les confesé a regañadientes lo que estaba sucediendo. Vinieron tarde en la noche con sudaderas y gorras de béisbol, como si estuviéramos llevando a cabo una operación clasificada. Empacamos todo con cuidado, susurrando aunque no había nadie alrededor. ¿En serio tu mamá trepó por la ventana?, susurró Leo mientras sellaba una caja. Mi hermana, corregí. Mi mamá simplemente entró por la puerta principal como siempre. Él negó con la cabeza. Amiga, no te estás mudando. Estás escapando. Y así es exactamente como se sentía. Un escape silencioso.
Cargamos las cajas en el camión de la mudanza al amparo de la oscuridad, con el pasillo oscuro y vacío a las 2 de la mañana. Toda mi vida estaba apilada dentro de un camión que se dirigía a través de Denver. Antes de cerrar la puerta por última vez, me paré en medio del apartamento ahora vacío. Las paredes se veían desnudas, pero de alguna manera parecían respirar más fácilmente sin mis cosas, como si el espacio mismo estuviera aliviado de que me fuera. Limpié los mostradores, barrí los suelos, limpié los alféizares de las ventanas, en parte por costumbre, en parte porque no quería cabos sueltos. Ninguna evidencia, ninguna razón persistente para que mi familia creyera que todavía tenían un derecho aquí. Luego coloqué la vieja llave, el arma favorita de mi madre, dentro de un sobre dirigido al arrendador y lo deslicé en el buzón del edificio. Sin nota, sin explicación, sin dirección de reenvío. Cuando salí, el aire nocturno se sentía diferente en mi piel, más ligero, más nítido, casi eléctrico. Me subí al coche de Leo y, mientras el complejo se encogía en el espejo retrovisor, sentí algo que no me había permitido sentir en años: esperanza. Por primera vez en mi vida, iba a un lugar donde mi familia no podía seguirme. No porque no los amara, sino porque amarlos se había convertido en un trabajo a tiempo completo que me costaba mi paz, mi privacidad, mi autonomía. En mi nuevo edificio, el portero verificó mi identificación, registró mi nombre y me entregó una tarjeta de acceso. Elegante, negra y silenciosa. Señaló hacia el ascensor. Está todo listo, señorita Ríos. Bienvenida a casa. Hogar. Un lugar al que nadie tenía acceso excepto yo. Un lugar donde nadie sabía el número de la unidad. Un lugar donde finalmente podía exhalar y reconstruirme sin ser observada, interrumpida o violada. Mientras las puertas del ascensor se cerraban y los números parpadeaban hacia arriba, piso por piso, me permití imaginar un futuro donde mi vida me perteneciera de nuevo. Un futuro donde las puertas cerradas no invitaran a la confrontación. Un futuro donde la voz de mi madre no fuera la narradora de cada una de mis decisiones. Aún no lo sabía, pero desaparecer por completo, en silencio, intencionadamente, obligaría a mi familia a una espiral que nunca anticipé. Pero por ahora, en ese nuevo apartamento, de pie en una sala vacía bañada por la luz de la ciudad, una verdad resonó suave pero poderosamente dentro de mí. No huí. Finalmente caminé hacia mí misma. Durante las primeras 72 horas en mi nuevo apartamento, puse mi teléfono boca abajo, silencié las notificaciones y me dejé disolver en el silencio. Necesitaba la quietud como si fuera oxígeno. Dormí con las 2 puertas de la habitación cerradas con llave. Me desperté lentamente sin temor a que hubiera pasos en mi pasillo. Arreglé mi nueva cocina exactamente como quería y supe que se quedaría así. Fue lo más tranquila y centrada que me había sentido desde la infancia. Pero en la tercera mañana, cuando finalmente tomé mi teléfono, la pantalla se iluminó como un incendio forestal. Llamadas perdidas de mamá, papá, Liliana, números desconocidos, incluso vecinos de mi antiguo edificio. 37 llamadas perdidas solo de mi madre. 21 de Liliana, 8 de papá. Un puñado de mensajes de texto frenéticos: Elena, ¿dónde estás? Contesta ahora mismo. Esto no es gracioso, vamos para allá. Y de Liliana: mamá está como loca. Tienes que dejar de ser dramática y contestar. Luego, debajo de eso, una publicación pública en Facebook: mi hermana Elena está desaparecida. Por favor, recen para que vuelva a casa. Desaparecida. La palabra se sentía surrealista, como si estuviera describiendo a otra persona. Pero, por supuesto, Liliana lo publicó. El drama era su moneda de cambio. Dejé mi teléfono y respiré lentamente, tratando de calmarme. No sabían dónde vivía. No podían contactarme. No podían entrar. El pánico que estaban experimentando, pánico con el que yo había vivido durante años, finalmente era algo con lo que tenían que lidiar solos. No estaba preparada para lo rápido que escalaría al caos. Cuando nadie supo de mí durante 3 días, y mi antiguo arrendador confirmó que ya no estaba en el apartamento, llegaron a la única suposición que sus mentes ansiosas y codependientes podían manejar: debía estar en peligro. Por supuesto, nunca se les ocurrió que yo había elegido no responder. La elección nunca fue algo que creyeran que yo tenía. Y así fue como comenzó la tormenta.
Más tarde, a través de informes policiales y un mensaje de voz muy avergonzado de mi padre, me enteraría exactamente de lo que sucedió. Pero la esencia fue esta: se metieron en un incidente criminal por su propio pánico. En la mañana del tercer día, mamá, papá y Liliana condujeron a mi antiguo complejo de apartamentos. Marcharon directamente a mi antigua puerta, esperando entrar y encontrar. ¿Qué? ¿Una pista? ¿Un cuerpo? ¿Una explicación prolijamente escrita de mi paradero? Solo puedo imaginar la conmoción cuando la puerta se abrió, no a mi espacio familiar, sino a cajas pertenecientes a extraños. La joven pareja que había firmado el contrato de arrendamiento después de mí, Daniel y Marisa, estaban dentro desempacando cuando escucharon fuertes golpes en la puerta. Cuando abrieron, encontraron a mi madre con los ojos desorbitados gritando: ¿Dónde está mi hija? ¿Qué le han hecho? Detrás de ella, mi papá parecía frenético y Liliana caminaba de un lado a otro como un gato atrapado. Daniel intentó explicar con calma que acababan de mudarse. Mamá no lo escuchó. Este es el apartamento de mi hija, espetó. Ella vive aquí. Vamos a entrar. Empujó la puerta, pero Daniel la bloqueó. Entonces Liliana, convencida de que era una detective junior, se alejó del grupo e intentó trepar la barandilla del balcón, tal como lo había hecho en mi casa antes. Excepto que esta vez, resbaló en el borde de metal y terminó colgando a medias mientras gritaba a mi padre que le diera un impulso. Mi papá entró en pánico, la agarró por las piernas e intentó empujarla hacia arriba. Para la pareja de adentro, parecía que dos adultos estaban intentando entrar a la fuerza en su casa. Marisa, aterrorizada, llamó al 911 de inmediato. Hay extraños tratando de forzar la entrada a nuestro apartamento. Una está trepando por el balcón. Por favor, envíen a alguien ahora. Mientras tanto, mi madre seguía golpeando la puerta, gritando en inglés y español, exigiendo respuestas. Estaba tan convencida de que algo terrible me había sucedido que no se detuvo ni un segundo a considerar que lo que estaba haciendo era un verdadero crimen. Cuando llegó la policía, la escena era tan caótica que desenfundaron sus armas hasta que todos se quedaron quietos. Liliana rompió a llorar a mitad de la escalada del balcón. Mi madre comenzó a gritarles a los oficiales que estaban perdiendo el tiempo mientras su hija estaba desaparecida y posiblemente herida. Mi padre seguía tratando de explicar que no eran criminales, que solo eran padres preocupados. Pero los oficiales no vieron a padres preocupados. Vieron a tres adultos intentando entrar a la fuerza en una residencia privada. Y legalmente, eso es exactamente lo que era. Los separaron, los interrogaron individualmente y tomaron declaraciones de los nuevos inquilinos, quienes estaban comprensiblemente conmocionados. Los oficiales no tenían razón para creer nada de lo que mi familia decía. No tenían pruebas de que yo hubiera vivido allí, aparte de correo viejo que encontraron en el contenedor de salida del edificio. Finalmente, cuando la histeria de mi madre escaló a un colapso total, uno de los oficiales intentó calmarla y dijo: «Señora, necesitamos contactar a su hija para verificar su seguridad». «¿Tienes su número de teléfono?». Mi madre sollozó que yo no respondía. Así que el oficial buscó mi nombre a través del despacho y llamó al número de contacto de emergencia asociado con mi antiguo contrato de arrendamiento, mi teléfono celular. Yo estaba en mi nuevo apartamento doblando paños de cocina cuando sonó el teléfono. Número desconocido. Normalmente, no contesto números desconocidos, pero algo me impulsó. Contesté. Hola, hablo con Elena Ríos. Sí, soy yo. Soy la oficial Vargas del Departamento de Policía de Denver. ¿Está a salvo en este momento? La sangre se me heló. Sí, dije lentamente. ¿Por qué? Ha habido múltiples informes de su familia indicando que podría estar desaparecida o herida. Solté un suspiro. No estoy desaparecida. Solo me mudé. Una pausa. Luego, señorita Ríos, su familia está actualmente detenida por intentar entrar a la fuerza en su antigua residencia. Por un momento, no dije nada. Absolutamente nada. Mi cerebro se detuvo entre la incredulidad y una especie de previsibilidad oscura y agotada. Por supuesto que lo hicieron. Por supuesto que su pánico se convertiría en un espectáculo. Por supuesto que violarían los límites tan intensamente que la policía tendría que intervenir. Claro, susurré.
La oficial preguntó si podía ir a la comisaría para aclarar la situación. Estuve de acuerdo, pero antes de colgar, añadió suavemente, señorita Ríos, solo para que lo sepa. Estaban muy angustiados, pero lo que hicieron es un delito grave. Lo sé, dije en voz baja. Siempre lo es. Simplemente nunca piensan que se aplica a ellos. Cuando colgué, me quedé en medio de mi impecable y silencioso apartamento, con las luces de la ciudad extendiéndose a través de la ventana como estrellas lejanas. Durante años, les había rogado que vieran mis límites. Durante años, los habían atravesado todos. Ahora, el mundo, la ley, finalmente los estaba obligando a detenerse. Y esta vez, yo no era la que estaba en pánico. La comisaría de policía estaba más tranquila de lo que esperaba. No en silencio. Los teléfonos sonaban ocasionalmente. Las puertas se abrían y cerraban. Los oficiales se movían rápidamente por los pasillos, pero más tranquila que el caos que nos había llevado a todos allí. Una recepcionista me dirigió a una pequeña sala de conferencias donde esperaba un oficial. Cuando entré, lo primero que vi fue a mi madre. Estaba sentada a la mesa, con los hombros temblando, el rímel corrido en rayas desiguales por sus mejillas. Mi padre estaba sentado rígidamente a su lado, con la mandíbula apretada, las manos entrelazadas con tanta fuerza que sus nudillos se habían vuelto blancos. Liliana caminaba de un lado a otro en la esquina como una niña inquieta, con los brazos cruzados, los ojos mirando a todas partes menos hacia mí. En el momento en que mi madre me vio, rompió a llorar de nuevo. Elena, gritó, su voz estridente con una especie de desesperación que se sentía ensayada. Si no hubieras desaparecido, nada de esto habría pasado. ¿Sabes por lo que hemos pasado estos últimos días? Pensamos que podrías haber estado. Su voz se quebró y se cubrió la boca dramáticamente. No me acerqué a ella. No la abracé. No me disculpé. Por primera vez en mi vida, me negué a plegarme a su tormenta emocional. En cambio, tomé el asiento frente a ellos, con la espalda recta, tranquila, firme. La oficial que me había llamado, la oficial Vargas, estaba a un lado, observando de cerca. Mi madre extendió la mano sobre la mesa como para agarrar la mía, pero yo retiré la mía antes de que pudiera tocarme. Su rostro se arrugó ante el rechazo. Elena, dijo de nuevo, más suave. Si no te hubieras escapado de casa, no habríamos terminado así. No estaríamos aquí si no hubieras desaparecido sin decirnos nada. Exhalé lentamente. Mamá, dije, con voz mesurada. Yo no desaparecí. Me mudé. Y la policía tuvo que intervenir porque intentaron entrar a la fuerza en el apartamento de otra persona. Papá resopló con frustración. Pensamos que te habían secuestrado. ¿Qué se suponía que hiciéramos? Ignoraste todas las llamadas. Ustedes ignoraron todos los límites, corregí. Liliana rodó los ojos. ¿Podemos no actuar como si fueras una víctima indefensa? Hiciste de esto un gran problema sin razón. Mamá estaba preocupada. Yo estaba preocupada. Me volví hacia ella, mi expresión inmutable. Te subiste al balcón de alguien, Liliana. Podrías haber sido arrestada. Ella se burló. Tal vez si no te escondieras como una criminal, nada de eso habría sucedido. Fue entonces cuando la oficial Vargas dio un paso adelante. En realidad, dijo con firmeza, mirándolos a cada uno a los ojos. La señorita Ríos no ha hecho nada malo. Mudarse sin informar a la familia no es un delito. El intento de entrada en una residencia que ya no es su propiedad legal, sin embargo, sí lo es. Mis padres se pusieron rígidos. En los Estados Unidos, continuó Vargas, el derecho de un adulto a la privacidad prevalece sobre los lazos familiares. Siempre. Lo que hicieron hoy podría haber resultado en cargos. Mi madre parpadeó rápidamente. Pero somos familia. No es. Eso no anula la ley, dijo la oficial. El silencio cayó sobre la mesa. Pesado, tenso y, finalmente, honesto. Me incliné hacia adelante, cruzando las manos. Estamos aquí por las decisiones que ustedes tomaron, no por las mías. Y no nos iremos hasta que abordemos la verdad. Toda.
La barbilla de mi madre tembló. Elena, no me hables como si yo. Leíste mi correo, dije. Ella se congeló. Abriste mis paquetes. Entraste en mi casa sin permiso. Múltiples veces. Mi voz se mantuvo nivelada. Le diste a Liliana mi llave. Dejaste que usara mi espacio mientras yo no estaba. Hizo una transmisión en vivo en mi habitación como si fuera suya. Liliana se sonrojó intensamente. Solo era por diversión. Era mi habitación, dije. Mi espacio privado, y no tenías ningún derecho. Mi padre se aclaró la garganta. Elena, estábamos tratando de cuidarte. Estás sola en la ciudad. Ustedes lo sabían todo, interrumpí. Vieron cómo violaban mi espacio y no hicieron nada para detenerlo. Sus ojos bajaron. Los labios de mi madre temblaron. Somos tus padres. Necesitamos saber que estás a salvo. Estar a salvo, dije en voz baja, requiere tener un hogar donde nadie entre a la fuerza. Incluida la familia. Sus rostros cambiaron, primero conmoción, luego incredulidad, luego un pánico defensivo que no tenía a dónde ir. Sin la capacidad de culparme o dominarme, no sabían cómo responder. Mi silencio había creado algo desconocido para ellos, la responsabilidad. Así que continué. Aquí están los límites si quieren seguir en mi vida, dije. Estos no son negociables. Mi madre se echó hacia atrás como si se preparara para un impacto. Liliana suspiró ruidosamente. Mi padre se obligó a sentarse más derecho. Dije. Nadie obtiene mi nueva dirección. Nunca. A menos que yo elija darla. Los ojos de mi madre se abrieron de par en par. Continué. Solo nos reuniremos en lugares públicos o en su casa. Nunca en la mía. Mi padre frunció el ceño. Eso parece extremo. Lo ignoré. Y 3, no entrarán en ningún espacio físico o digital mío sin permiso explícito. Eso incluye apartamentos, correo, cuentas, mensajes, redes sociales. Todo. Liliana se burló. ¡Qué dramática! Si esto se viola, dije uniformemente, cortaré el contacto por completo. Sin discusiones, sin explicaciones, sin disculpas. La habitación quedó completamente en silencio. Mi madre me miró como si estuviera viendo a una extraña, a alguien que no podía controlar, a alguien que se había escapado del férreo control que había mantenido durante décadas. Su voz salió débil. Elena, has cambiado. Finalmente lo he hecho, respondí. La oficial Vargas colocó un documento sobre la mesa, un simple acuerdo por escrito que describía los límites que habíamos discutido. Un compromiso de privacidad familiar, lo llamó. No era legalmente vinculante, pero lo suficientemente poderoso como para formalizar lo que se había dicho. Mis padres intercambiaron miradas, divididos entre la indignación y el miedo. Pero el miedo ganó. El miedo a perderme, el miedo a perder la ilusión de cercanía que decían atesorar. Uno por uno, firmaron. Primero mi padre, con el rostro tenso. Luego mi madre, con las manos temblorosas. Luego Liliana, rodando los ojos, pero firmando de todos modos. Cuando los papeles se deslizaron de nuevo sobre la mesa hacia mí, con las 3 firmas brillando en tinta negra, algo dentro de mí se aflojó, como un nudo liberado. Por primera vez en mi vida. Mi madre me miró, desconcertada. Nunca pensé que nos hablarías así. Nunca pensé que tendría que hacerlo, dije. Y por primera vez, los vi sentados frente a mí sin poder, solo con consecuencias. 14 meses después, la ciudad fuera de mi ventana ya no se siente como algo que tengo que sobrevivir. Se siente como algo en lo que finalmente puedo vivir. El horizonte de Denver brilla contra la pared de cristal de mi apartamento, cada luz parpadeando como una tranquila afirmación de que tomé la decisión correcta, de que cada doloroso límite que establecí fue un paso hacia respirar libremente de nuevo. Mi nuevo edificio es tranquilo, estable, predecible. No hay llaves girando inesperadamente en las cerraduras. No hay sombras acechando junto a mi puerta. No hay voces llamando mi nombre desde dentro de mi propia sala. Solo yo, mi espacio y una vida que se desarrolla a un ritmo que solo me pertenece a mí. Las mañanas son diferentes ahora.
Extiendo mi esterilla de yoga en el balcón antes de que el sol se levante por completo sobre las montañas. Me estiro, respiro, sostengo, suelto. La terapia me enseñó a volver a mi cuerpo después de años de estar tensa por los deseos de otras personas. Ahora escribo en un diario sin miedo a que alguien hojee las páginas. Hago la compra sin escuchar la voz de Isabel en mi cabeza criticando cada artículo. Mi hogar es silencioso, pero el silencio ya no es sofocante. Es reparador. El trabajo ha florecido de una manera que nunca esperé. Mi equipo confía en mí. Mis diseños finalmente están siendo reconocidos. Y por primera vez, siento que tengo una comunidad construida en la elección en lugar de la obligación. He hecho amigos, amigos de verdad. Personas que tocan antes de entrar en cualquier espacio. Personas que preguntan en lugar de asumir. Personas que conocen la versión de mí que solo existió después de que escapé de la versión que mi familia trató de esculpir. Incluso mi terapeuta dijo una vez, medio en broma, Elena, ya no estás sobreviviendo a tu vida. La estás escribiendo. En cuanto a mi familia, nuestra relación se ha ajustado a algo extraño pero funcional, como una extremidad que una vez se rompió y sanó, pero no en la misma forma. Nos vemos quizás 1 o 2 veces al mes en una tranquila cafetería cerca de Union Station, un lugar público, terreno neutral. Mi madre ya no pide mi dirección. No alcanza mi teléfono ni comenta sobre lo que como. Se sienta frente a mí con una especie de respeto cauteloso, como alguien que visita una exhibición de museo con la etiqueta no tocar. Mi padre también se ha ablandado. Habla menos, escucha más, y aunque nunca dirá las palabras en voz alta, sé que ahora entiende que el amor no es una justificación para la posesión. Y Liliana, mi salvaje, dramática y hermana que ignora los límites, ha cambiado de maneras que nunca imaginé. La vergüenza que sintió después de ser interrogada por la policía pareció empujarla a la edad adulta. Comenzó a trabajar a tiempo parcial en un estudio de fotografía, aceptando trabajos independientes, aprendiendo lo que significa ganar algo en lugar de que se lo den. Todavía se queja, todavía comparte demasiado en las redes sociales, todavía rueda los ojos de manera demasiado dramática, pero ya no irrumpe en mi vida como si fuera su derecho heredado. Algunos días incluso se disculpa torpemente en medias frases que se desvanecen antes de llegar a la palabra lo siento. Pero es algo, y ese algo es suficiente. Nuestras reuniones son más cortas ahora, más ligeras. Aún incómodas, aún imperfectas, pero ya no envueltas en la pegajosa red de control y culpa que me sofocó durante años. Mi madre una vez susurró sobre su taza de café, extraño los días en que eras pequeña y me necesitabas. Bebí mi café con leche lentamente y respondí, todavía puedes estar en mi vida, simplemente no en mi casa. Ella asintió, no con alegría, sino con comprensión. A veces, la curación se ve así. Y en algún momento de ese largo y tranquilo año, me di cuenta de algo profundo. Todavía los amo. Pero también me amo a mí misma. Y esas dos verdades pueden coexistir. Puedes amar a tu familia y aún así necesitar una puerta cerrada con llave. Puedes preocuparte profundamente por ellos mientras proteges las partes de ti misma que nunca estuvieron destinados a manejar. Los límites no son castigos, son invitaciones. Dicen, si quieres estar en mi vida, aquí está cómo hacerlo sin romperme. Así que, aquí está la lección que quiero dejarte, quien quiera que seas, desde donde sea que estés viendo. Tu paz no es egoísmo. Tu privacidad no es una falta de respeto. Tus límites son el puente, no la barrera, hacia relaciones más saludables. Cualquiera que te ame aprenderá a encontrarte allí. Esta noche, mientras estoy frente a mi apartamento, el lugar donde mi vida finalmente se siente como mía, sostengo mi llave en mi mano. El metal está cálido por mi palma, su peso familiar y reconfortante. La deslizo en la cerradura, escuchando el suave clic que se ha convertido en mi sonido favorito en el mundo. Luego abro la puerta. Por primera vez en mi vida, entro en un hogar donde nadie puede seguirme a menos que yo lo invite. Y eso, más que nada, es lo que se siente ser libre.